Hola, hoy el tip que les tiene que ver con revivir marcadores. Estos son para pintarrón y la verdad se secan demasiado rápido, y para no tirarlos, no estar comprando bastante seguido, yo lo que he estado haciendo ha sido inyectarles alcohol. Y bueno, este método según yo servía para marcadores de este estilo, pero decidí probarlo para esta clase y la verdad es que me ha funcionado mucho mejor de lo que ha servido para estos. En este caso lo que pasa es que si solamente los vas a revivir pero no los vas a utilizar, dentro de poco tiempo se vuelven a secar, entonces tienes que repetir el proceso. Pero con los de pintarrón basta con hacerlo una vez y te vuelven a durar cerca de una semana o un poquito más, dependiendo de la frecuencia con la que los uses. En esta jeringa lo que tengo es alcohol y pues está llena, pero en realidad no se necesita tanto producto. Es una cantidad mínima la que se les tiene que inyectar, de hecho, porque si no, como que se ahogan. Y entonces yo lo que hago es simplemente introducir la aguja con mucho cuidado y empujar el émbolo también con cuidado. Y no sé si se alcance a ver a cámara, pero empieza a gotear el alcohol. Yo después de eso lo que hago es simplemente que lo tapo y les pego un poquito, los agito y después los dejo reposando un tiempo, a lo mejor un día o dos. Y pues puede que les pase que cuando traten de utilizarlos en realidad les salga una mancha blanca o no pinte, y pues a lo mejor se espantan pensando que ya arruinaron su marcador, pero no solamente tienen que dejarlo reposar un tiempo. Ya si ven que definitivamente ya no escribe, pues lo más probable es que se haya acabado la tinta. En realidad esto yo creo es solamente para absorber la tinta restante dentro de la esponja que hay en el marcador, y darle el máximo provecho. De hecho, también el alcohol sirve para revivir plumas. Yo lo descubrí esta semana y la verdad es que ha sido una cosa muy útil. Entonces, como les decía, sigo con este otro. Y lo mismo. Que de hecho si lo pueden hacer de forma vertical sería muy buena idea, porque aquí sobre una mesa creo que estoy inyectando alcohol de más. Pero como les decía, entonces basta con una mínima cantidad. Agitan y dejan reposar lo más que puedan, unos 2-3 días. Y ya pueden volver a usar sus marcadores. Si les ha gustado el video, nos vemos en el siguiente.